Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desvelar un secreto que ha estado circulando en el mundo del entretenimiento, algo que ha generado muchísima curiosidad, y si eres fan de Can Yaman, te va a encantar. Hoy vamos a hablar de esa escena icónica de Demet Özdemir en el coche de Can Yaman, el secreto detrás de todo lo que vimos y sentimos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar lo que pudo haber pasado y a entender por qué esa escena se convirtió en un fenómeno. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudarías muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Ya saben que Demet Özdemir y Can Yaman formaron una pareja en pantalla que dejó a millones de personas suspirando. Su química era innegable, explosiva, de esas que se sienten hasta a través de la televisión. Y como es natural cuando dos actores tienen tanta conexión, los rumores y las especulaciones sobre su relación en la vida real nunca tardan en aparecer. Pero hoy no vamos a hablar solo de chismes, vamos a centrarnos en una escena en particular que se quedó grabada en la memoria de todos los espectadores, la escena del coche. ¿Se acuerdan? Esa donde Demet está en el coche de Can, con una expresión que lo decía todo, una mezcla de vulnerabilidad, nostalgia y quién sabe cuántas emociones más. Fue un momento muy íntimo, muy personal, y precisamente por eso, dejó a todos preguntándose, ¿qué estaba pasando realmente en ese instante? Lo primero que debemos recordar es el contexto. Esta escena pertenece a la exitosa serie Erkenci-Kuş, donde Demet interpretaba a Sanem Nikan Akandibit. Su relación en la ficción era de esas que te enganchan desde el primer episodio, una historia de amor épica, llena de altibajos, pasión, malentendidos y momentos inolvidables que mantuvieron a la audiencia al borde de sus asientos. La serie en general se caracterizó por capturar de manera magistral las complejidades de una relación que nace de circunstancias inesperadas y que evoluciona a través de desafíos y reconciliaciones constantes. La escena en cuestión, para quienes la recuerdan con detalle, se desarrolla en un momento clave de la trama. Sanem se encuentra en el coche de Can, y la cámara se centra en su rostro. La iluminación, que suele ser tenue y cálida, crea una atmósfera íntima y introspectiva. La música de fondo, cuidadosamente seleccionada para realzar las emociones, acompaña cada gesto, cada mirada. Y es precisamente la interpretación de Demet, su capacidad para transmitir un torbellino de sentimientos a través de sutiles expresiones faciales y lenguaje corporal, lo que hizo que la escena fuera tan impactante. Parecía que estuviera reviviendo recuerdos, analizando su presente, lidiando con las consecuencias de sus acciones o quizás soñando con un futuro incierto. Y es esa ambigüedad, esa profundidad emocional, lo que hizo que la escena fuera tan poderosa y resonara tan profundamente con el público. Ahora, ¿cuál es el secreto detrás de esa escena? Bueno, más allá de la actuación impecable de Demet, que ya de por sí es un pilar fundamental, hay varios factores que contribuyeron a su impacto masivo. En primer lugar, la dirección. El director de la serie, al igual que el equipo de guionistas, supo captar la esencia de la relación entre Sanem y Can. Entendieron que no se trataba solo de diálogos escritos, sino de las emociones no dichas, de las miradas que lo dicen todo, de los silencios cargados de significado. La elección de filmar esa escena desde esa perspectiva, tan cercana a Demet, permitió al público conectar directamente con su estado anímico. Era como si estuviéramos dentro de su cabeza, sintiendo lo que ella sentía, experimentando sus dudas, sus miedos, sus esperanzas. Esta técnica cinematográfica, conocida como close-up, o primer plano extremo, es una herramienta poderosa para crear empatía y sumergir al espectador en la psique del personaje. Otro elemento crucial fue la conexión entre Demet y Can, no solo en la ficción, sino también en el set de rodaje. Se rumorea mucho sobre la relación que tenían como compañeros de trabajo, y es innegable que esa complicidad y esa química que proyectaban en pantalla eran fruto de una buena relación y entendimiento mutuo. Aunque ellos siempre mantuvieron una postura profesional y discreta respecto a su vida privada, es difícil ignorar la chispa que existía entre ellos. Para Demet, tener a Can cerca, incluso si no estaba directamente en escena en ese momento, o saber que él comprendía las complejidades de la historia que estaban contando, pudo haber aportado esa seguridad y esa libertad para explorar las emociones de su personaje de una manera tan auténtica y vulnerable. Imaginemos la escena desde el punto de vista de Demet.
Quizás estaba pensando en las complejidades de su relación con Candy Beat en la serie, en los obstáculos que enfrentaban, en la intensidad de sus sentimientos, en la montaña rusa emocional que era su vínculo. Quizás estaba lidiando con la frustración de un desacuerdo o la dulzura de un recuerdo compartido. O tal vez, y esto es pura especulación, pero una especulación que emociona a muchos y que añade una capa de misterio y fascinación a la escena, estaba rememorando momentos compartidos con Kanyaman fuera de cámara, creando una capa extra de realidad y autenticidad en su interpretación. La posibilidad de que la línea entre la ficción y la realidad se difuminara para ella en ese instante añade un nivel de profundidad interpretativa que trasciende el guión. Los detalles técnicos también jugaron un papel fundamental. La iluminación tenue, que creaba un ambiente casi onírico, el enfoque selectivo en el rostro de Demet, que resaltaba cada matiz de su expresión, la banda sonora sutil y melancólica que acompañaba cada suspiro, cada cambio de expresión, cada pensamiento silencioso. Todo estaba diseñado para resaltar la vulnerabilidad y la profundidad del personaje de Sanem. Se nota el cuidado meticuloso que se puso en cada detalle para que el espectador sintiera la emoción a flor de piel, para que pudiera contagiarse de la introspección del personaje. Y esto, amigos, es lo que diferencia a una simple escena de una obra de arte cinematográfica. Es la suma de todos los elementos, trabajando en perfecta armonía, para crear un momento verdaderamente inolvidable que perdura en la memoria del espectador mucho después de que los créditos finales hayan pasado. Además, el hecho de que la escena se desarrollara en el coche de Khan añade un simbolismo extra muy potente. El coche en muchas ocasiones representa intimidad, un espacio privado, un santuario personal donde los personajes pueden bajar la guardia y ser ellos mismos, lejos de las miradas del mundo exterior. Y estar en el coche de Khan, para Sanem, significaba estar en su mundo, en su espacio personal, donde las barreras de la formalidad o la distancia se disuelven. Por lo tanto, las emociones que reflejaba en ese instante eran aún más significativas, cargadas de un peso emocional particular. Podría ser la nostalgia de haber compartido ese espacio físico con él, la reflexión profunda sobre la dirección que estaba tomando su relación, la sensación de estar atrapada en un laberinto de sentimientos, o incluso la duda y la incertidumbre que a menudo acompañan a los grandes amores, aquellos que te exigen sacrificios y te llevan a cuestionar tus propias decisiones. Otro aspecto interesante a considerar es cómo esta escena trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, generando innumerables memes, reacciones y análisis. La gente la analizaba frame por frame, la recreaba en sus propias versiones, la utilizaba para expresar sus propios sentimientos de nostalgia, amor no correspondido o reflexión profunda. Esto demuestra el poder de la escena para resonar con el público a un nivel emocional profundo y universal. No era solo una escena de una serie turca, era un reflejo de experiencias humanas universales, el amor en sus diversas facetas, la pérdida, la esperanza, la duda, la introspección. Y la actuación de Demet fue tan genuina, tan cruda y tan honesta, que logró capturar esas emociones de una manera que conectó con personas de todo el mundo, trascendiendo barreras culturales y lingüísticas. Analicemos un poco más en detalle la actuación de Demet. Si bien no tenemos acceso directo a sus pensamientos o a las indicaciones específicas del director durante la filmación de esa toma, podemos inferir mucho de su lenguaje corporal y sus expresiones faciales. Esa leve inclinación de cabeza, que sugiere una profunda reflexión o una pregunta sin respuesta, esa mirada perdida, que parece vagar por los laberintos de su memoria o de su corazón, ese ligero temblor en los labios, que insinúa una emoción contenida, a punto de brotar. Todo indica un torbellino de emociones luchando por salir. Quizás estaba representando la frustración de no poder estar con la persona que ama, o la alegría contenida de un reencuentro que se avecinaba, o la melancolía de un momento pasado. Podría ser un momento de profunda reflexión sobre sus decisiones, el peso de las consecuencias de sus actos, o la aceptación resignada de un destino que parecía incierto. La belleza de la escena radica precisamente en su capacidad de evocar múltiples interpretaciones, permitiendo que cada espectador proyecte sus propias experiencias y sentimientos en ella, enriqueciendo así su significado personal. Y por supuesto, no podemos ignorar el fenómeno fan que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. La devoción de sus seguidores es inmensa y cada detalle de su trabajo, cada escena que comparten, es analizada con lupa, debatida y celebrada con un fervor contagioso. Esta atención constante crea una presión, sí, pero también una energía creativa y un entusiasmo que puede ser canalizado para crear momentos aún más memorables y potentes.
La expectativa del público o el deseo colectivo de verlos juntos, tanto en la ficción como para muchos en la vida real, sin duda añade una capa extra de emoción y relevancia a cada escena que comparten en pantalla. Y la escena del coche, al ser tan íntima, tan cargada de emoción y tan ambigua, se convirtió en un foco de atención perfecto para esa energía colectiva. Para ir cerrando este análisis exhaustivo, creo que el verdadero secreto detrás de la escena de Demet en el coche de Can-Yaman no reside en un solo elemento aislado, sino en la perfecta conjunción de varios factores que se entrelazaron de manera magistral. Por un lado, la genialidad de los guionistas y del equipo de dirección para crear momentos de gran impacto emocional, capaces de trascender la pantalla y quedarse grabados en la memoria del espectador. Por otro lado, la increíble habilidad de Demet Özdemir para transmitir con su actuación una gama de sentimientos complejos y profundos, demostrando su talento como una de las actrices más prometedoras de su generación. Y por supuesto, la química innegable y la conexión palpable que existía entre ella y Can-Yaman, tanto en la ficción como, presumiblemente, en el set, que infundió a la escena una autenticidad y una emoción que pocos actores logran alcanzar. Todo esto se unió para crear una escena que trascendió la pantalla, se convirtió en un icono cultural y se quedó grabada en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Fue un momento de pura magia televisiva donde la actuación, la dirección, el guión y la emoción se fusionaron de manera sublime para crear algo verdaderamente especial y perdurable. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje al detrás de cámaras de esa escena tan querida y analizada. Me encanta poder desgranar con ustedes estos detalles que hacen que nuestras series favoritas cobren vida y nos permitan apreciar aún más el arte de la actuación y la narrativa audiovisual. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué pensaron ustedes de esa escena cuando la vieron por primera vez? ¿Qué emociones les transmitió? ¿Qué interpretaciones personales tienen de ese momento tan íntimo? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo, estoy deseando saber qué piensan y generar un debate enriquecedor. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad que conecte con ustedes. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, con aquellos que disfrutaron de Erkencikus, para que todos podamos debatir, compartir nuestras ideas y disfrutar juntos de este análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Ustedes son parte fundamental de esta comunidad y no queremos que se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, su atención y por su increíble apoyo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.